Muy buenos días a todos nuestros seguidores del Facebook de la República. Mi nombre es Carla Barquero y hoy me acompaña don Román Macaya, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Buenos días, don Román. Muy buenos días, doña Carla, y muchas gracias por la invitación a este Facebook Live. Bueno, ayer se cumplen 2 meses de que la pandemia del coronavirus haya llegado a Costa Rica, que se haya reportado el primer caso. Así que vamos a hacer un balance de cómo ha sido esta atención en este tiempo. Entonces, don Perfecto. Román, si nos cuenta un poco, ¿verdad? Alaban al país. ¿Qué es lo que ha hecho tan exitoso que no haya un crecimiento exponencial de casos? Bueno, esas dos palabras son claves, no exponencial, porque todo lo que hemos hecho es para evitar un crecimiento exponencial. Nada más para tal vez enmarcar el reto que enfrentamos o que enfrentaríamos si esto se volviera un crecimiento exponencial. En algunos países el crecimiento fue tan violento que se duplicaban los casos prácticamente cada semana. Si esto se diera, no hay sistema que aguante. No hay sistema de salud en el mundo que tenga los recursos suficientes para seguir atendiendo pacientes como... O sea, imaginémonos que duplicáramos la cantidad de capacidad hospitalaria, la capacidad de unidades de cuidados intensivos, de especialistas y todo eso. En una semana ya saturaríamos a la nueva capacidad con un crecimiento Claro. exponencial que duplicara la demanda cada semana. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en Costa Rica para que después de 2 meses, después de ese primer caso identificado el 6 de marzo, todavía tengamos un crecimiento lineal? Hay una serie de factores, no se puede decir una sola, o sea, todos los días se han tomado decisiones. Algunas fueron muy duras en términos económicos, como lo que fue el cierre de ingreso de personas del exterior, que implica el cierre del turismo en plena época pico de turismo, y sabemos lo Claro. importante que es en términos de empleo, pero todos los casos al inicio son importados, y entonces en la medida que rompimos la importación de casos, eso fue un elemento importante. Y obviamente decisiones, digamos, muy ejecutivas en términos de cerrar eventos masivos, cerrar escuelas, todo lo que fueron las restricciones de traslado de aglomeraciones de personas, eso fue muy importante. Pero también, digamos, ya dentro de la caja se tomaron una serie de decisiones también difíciles. Una fue postergar todo lo que es postergable en términos de cirugías selectivas, procedimientos, consulta externa especializada que se pueda posponer, porque no todo se puede posponer. Por ejemplo, una quimioterapia no se puede posponer, hay que Correcto. darla, hay que darlas, pero todo lo que se puede posponer después de esta crisis fue una decisión muy importante. Otra fue la entrega de medicamentos a domicilio, porque todas las personas que utilizan medicamentos de forma periódica, por definición, son enfermos crónicos. Tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen asma, tienen cáncer, diferentes patologías que todos son factores de riesgo ante una infección por COVID-19. Y además están todos los adultos mayores que requieren de esas terapias. Entonces se hizo un gran esfuerzo, y este esfuerzo no fue solo de la caja, porque aquí se unió una enorme cantidad de instituciones, de empresas que se ofrecieron a ayudar a entregar medicamentos a domicilio. Y esto fue muy importante porque ir a la farmacia del área de salud o al lugar más cercano donde le van a entregar los medicamentos era una razón muy importante para acudir a los centros de salud, y más bien queríamos que la gente que estaba controlada con sus medicamentos en la casa no tuviera que llegar a los centros de salud. Otro factor importante,
temprana de casos y un seguimiento muy agresivo de rastreo epidemiológico, o sea, encontrar todos esos contactos cercanos a esa persona positiva y aislarlos. Eso ha sido constante en estos 4 meses. Ha habido equipos en todo el país de detective de quiénes son los contactos cercanos a un caso que sale positivo, y diría que es una capacidad país por nuestra cobertura de salud con todos los EBAIS que hay en todo el país, con todas las oficinas y sucursales del Ministerio de Salud que hay en todo el país, y con la información que tenemos en la caja de los usuarios. O sea, sabemos cómo encontrarlos y para sus contactos para poder aislarlos. Así que hubo una serie de elementos, y termino con una sumamente importante, que fue la comunicación constante con la ciudadanía, y una ciudadanía muy disciplinada, muy educada, que siguió lineamientos. Siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de la población costarricense siguió lineamientos de higiene, todo lo que es el lavado de manos, las prácticas de distanciamiento físico, de no solo saludarnos de beso, ni de mano, ni de abrazo, no tocarnos la cara, estornudar y toser con el protocolo. Y los lineamientos de quedarse en casa, que fue un gran sacrificio y sigue siendo un gran sacrificio para la ciudadanía, pero todo esto en conjunto fue decisivo en que nosotros no hayamos enfrentado hasta el momento un crecimiento exponencial de casos y no hayamos saturado los servicios de salud de la caja. Don Román, hablemos un poco también de la aplicación de pruebas, ¿verdad? Que muchas veces decimos que tenemos más capacidad de la que cumplimos, ¿verdad? Que cumplimos una cierta cuota cada día, como de 200, pero tenemos una capacidad mayor. ¿Eso en qué nos beneficia como país? Además de que las pruebas son uno de los insumos que está haciendo falta, ¿verdad? Que está costando más conseguir. Sí, bueno, eso que menciona ahora al final es muy importante resaltar, que los insumos son escasos a nivel mundial, y esto es en todo, en equipo duradero como ventiladores, como monitores, como todo lo que es equipo para tratar pacientes COVID, y todo lo que son insumos consumibles como equipo de protección personal, como los kits para diagnóstico. Todo eso es escaso a nivel mundial. Pero en la caja tenemos 4 plataformas tecnológicas para hacer pruebas. Todas son a base de lo que llamamos PCR, en el sentido de que detectan el virus directamente. Es una prueba que detecta el virus circulando en el cuerpo, y eso es lo que se usa para detectar un caso activo, no un caso histórico de una persona que ya se recuperó hace tal vez meses, sino un caso que en ese momento está infectada. Y nosotros comenzamos a hacer un rastreo importante buscando casos desde mucho antes de que encontráramos el 1 de marzo. Y después, con ese rastreo y las pruebas que siguen de todos los contactos cercanos cuando tienen síntomas. Los criterios para realizar una prueba han ido variando siempre para flexibilizarlos cada vez más, porque el virus, a como se va expandiendo en el mundo y vamos conociendo más sobre el virus, pues vamos incluyendo nuevos criterios para realizarse la prueba. Yo creo que ya vamos por la versión número 12 de los lineamientos del Ministerio de Salud, pero imaginemos que el primer lineamiento que venía de la OMS requería que la persona haya viajado a China, haya estado en la ciudad de Wuhan, haya estado en un mercado de animales vivos, tenga fiebre mayor a 38 grados, tos y otros. Todos esos eran los criterios para el inicio. Después, cuando esto fue propagándose en todo el mundo, se amplió los países de origen de donde se harían las pruebas, y luego se fueron incluyendo más y más síntomas
que no conocíamos antes, como por ejemplo pérdida de olfato, no se sabía que eso era un síntoma del Correcto. virus, y otros que han ido apareciendo a los criterios y cada vez más flexibles al punto que hoy hay una gran cantidad digamos, de criterios que la prueba, pero al final hay uno que dice criterio del médico. O sea, ya el médico puede decidir, sí, hay algo que tengo La sospecha, sospecha. Ujú. entonces voy a hacerle la prueba. Entonces, cada vez los criterios han ido ampliándose más y más y sin embargo, cada vez menos personas han ido calificando para esos criterios. Entonces, vea qué extraño. Bueno, no es extraño, sino está ligado con lo que hablamos al principio. Ese esfuerzo país, porque ha sido un esfuerzo todo país, de mantener las curvas lineales, de suprimir el crecimiento de casos, ha dado, ha dado a la, digamos, a la situación real, de la realidad de hoy, de que hoy hay menos personas con síntomas que encontramos. Entonces, a pesar de que los criterios de para hacerse la prueba cada vez menos personas, eh, criterios más amplios. Eso es una señal de que no solo estamos reduciendo los casos, sino también de influenza y de otras enfermedades infecciosas, diarreas de todo tipo, porque esas mismas prácticas de higiene, de distanciamiento social y todo eso, de un montón de enfermedades infecciosas. Entonces, la carga de morbilidad, de enfermedad, ha ido disminuyendo, pero no podemos cantar victoria y decir ya esto lo ganamos. No, día a día hay con los casos, qué está sucediendo en las diferentes comunidades, qué está pasando con casos importados, ya sea por costarricenses que están regresando al país y están Expatriados. regresando eh, muy importantes. Cada día aterrizan entre 1 a 3 aviones charter con costarricenses que viven en el exterior, que quieren regresar a Costa Rica para pasar la pandemia aquí. Igual hay transportistas que ingresan con camiones para el comercio sigue activo. A todos esos que ingresan, ya sea por transportes o por Los pasajeros, repatriados. a todos se le hace la prueba, aunque no tengan síntomas. Ujú. Ok, eso ha permitido entonces también ampliar. De hecho, en el caso de transportistas, tengo entendido que son 400 las pruebas diarias que van a hacer a partir desde ayer, ¿verdad? Se están haciendo. Así es. Todo se les hace en los puntos fronterizos de ingreso en Paso Canoas, en Paso Ancho, Paso Canoas, Tablillas y todos los puntos donde ingresan camiones, se le toman muestras al 100% de los transportistas y se le está haciendo pruebas y solo eso son más o menos 400 por día, más los pasajeros costarricenses que están regresando al país, Correcto. más los que, digamos, califican por todos los criterios que existen para que se le haga la prueba. Ok, perfecto. Don Román, usted mismo ahorita lo estaba diciendo, esto aún no se ha ganado. Ya se están empezando a flexibilizar algunas medidas. Vemos que hay protocolos que si no se ajustan se devuelve como fue el Semana Santa tan estrictos. A la población para que tenga esa paciencia y que aprovechen estas medidas que se van flexibilizando para que vean que funciona. Sí, usted menciona, digamos, Semana Santa, ese fue un pico de restricción, o sea, desde el primer caso, el Correcto. 6 de marzo, todos los días se fue incrementando las restricciones, llegaron a un máximo de restricción en Semana Santa. Hay que recordar que en Costa Rica nunca tuvimos un toque de queda o lo que en inglés llaman un lockdown, ¿verdad? Donde bueno, no tenemos ejército, pero en muchos países tenían al ejército, la policía en la calle, Vigilando. Uh-huh. nadie podía salir de la casa. En Costa Rica no se llegó a ese extremo, pero desde Semana Santa se ha ido flexibilizando y cada vez va a haber
mayor apertura en la medida de que los números lo justifiquen. Esto disciplinados del punto de vista personal, individual y hasta familiar, porque son ejecutivas, las puede dictar el Ministerio de Salud junto con el presidente, de que se cierra esta actividad o no hay, no se puede circular con un vehículo con tal placa, etcétera. Pero a como se va abriendo otra vez la economía y la gente sale a la calle, tenemos que seguir con esas prácticas de disciplina, de higiene, todo lo que es el lavado de manos es importantísimo. O sea, hay que lavarse las manos como 20 veces al día. Y cada vez que nos lavamos las manos, lávesela por 30 segundos. No nos toquemos la cara, no saludemos de beso, ni de abrazo, ni de mano. El estornudo siempre con el protocolo, igual con la tos. O sea, y ese distanciamiento físico, ¿verdad? Cuando estamos en una fila de buses o haciendo una fila en un banco, alguna gestión que se esté haciendo o en un supermercado, siempre mantengamos la distancia. Porque este virus está circulando en el mundo y está circulando en Costa Rica. O sea, ya cada día tenemos nuevos casos. Y la gran mayoría de la población mundial y obviamente la población costarricense, porque no hemos tenido ese crecimiento exponencial, gracias a Dios, sigue vulnerable. No tenemos lo que se llama inmunidad de rebaño. De hecho, ningún país todavía ha alcanzado esa inmunidad de rebaño, lo cual significa que todas las personas siguen, bueno, no todas, que la mayoría de las personas siguen vulnerables a una infección y posibles complicaciones por esas infecciones. Y por eso, en la medida que se van permitiendo más movilidad, más apertura, a nivel individual tenemos que seguir manteniendo la disciplina. Ok, perfecto. ¿Está preparada la caja para una segunda ola? Bueno, en la caja se han tomado una gran cantidad de decisiones y de acciones que tienen dos propósitos simultáneos. Una es tratar de reducir la demanda, o sea, reducir la cantidad de pacientes que nos llegan, porque hay una serie de directrices que emite el Ministerio de Salud a todo el país, pero hay una serie de decisiones que se toman en la caja para tratar de minimizar el crecimiento de casos en el entorno de los centros de salud, porque esta pandemia empezó en lo que es transmisión local en uno de nuestros centros de salud, en el hospital de Alajuela. O sea, empezó donde menos nos imaginábamos que iba a empezar, que era en casa. Y eso nos llevó a suspender consulta externa a una serie de servicios, se suspendieron en ese hospital, mandamos a más de 200 personas del hospital de Alajuela a la casa a recuperarse en la casa si es que estaban contagiados. Eran casos sospecha, no eran positivos, pero hicimos un barrido epidemiológico muy importante. Hemos hecho un gran esfuerzo de adquirir equipo de protección personal en un mundo donde la logística no está funcionando bien y por eso nos vimos obligados a traernos por avión, más bien por 3 aviones, todos esos equipos de mascarillas y batas de protección y todo desde la China. Eso con miras a que al reducir el contagio dentro de nuestros centros de salud, hemos invertido en pruebas, en kits, en ventiladores mecánicos y después hemos abordado todo el territorio nacional para tratar de educar, llevar mensajes de las buenas prácticas, incluyendo, por ejemplo, zonas indígenas. Y llevamos el mensaje en el idioma indígena local de esa etnia, todo con las miras a suprimir la demanda, o sea, el crecimiento de casos. En el otro lado, hemos hecho mucho por aumentar la oferta de la caja, o sea,
nuestra capacidad para atender más pacientes que antes. Estos pacientes no existían. O sea, antes del 31 de diciembre, el mundo No desconocía sabíamos, sí. de este virus. Entonces, ¿qué ha sido eso? Bueno, reconvertimos un hospital completo, armado hospitales campaña en diferentes puntos del país para diferenciar el abordaje de pacientes que tienen enfermedades respiratorias o síntomas del resto de la población hospitalaria o clínica. Hemos de nuevo adquirido material de equipo de protección porque eso es parte de la oferta. O sea, cada paciente que llega se consume una enorme cantidad de equipo de protección personal de todo el personal que está atendiendo a ese paciente. Hemos comprado los ventiladores, rayos X portátiles, monitores, todo lo que es equipo duradero, pero que se ocupa para atender este tipo de pacientes. Hemos comprado kits y pruebas y equipos para el diagnóstico de forma muy agresiva. Este es un tema más casi filosófico, pero hemos aprendido rápido. Y esto es clave. Sobre la marcha. Todo lo que se conoce en el mundo, fuera de China, sobre este virus, se conoce desde el 1 de enero. O sea, llevamos 4 meses, un poquito más de 4 meses de que el mundo conoce este virus y todo lo que conocemos hoy lo hemos aprendido en los últimos 4 meses. Y es exponencial el crecimiento de la información sobre este virus. Entonces nosotros como institución hemos tenido que seguir aprendiendo todos los días. ¿Qué es lo último? ¿Qué es el último estudio clínico sobre la eficacia de un medicamento, sobre nuevos síntomas, sobre cómo abordar los pacientes? Tuvimos muy temprano en nuestra experiencia con el coronavirus teleconferencias con personas que ya tenían experiencia con este virus. Tuvimos teleconferencias con las autoridades chinas de la salud sobre cómo abordaron ellos la pandemia en China, qué funcionó, qué no funcionó. Fueron muy abiertos en compartir información. Y esto ha sido una carrera de aprendizaje. Tenemos que aprender más rápido de lo que está creciendo la propagación del virus. Y seguimos siempre buscando ampliar capacidad hospitalaria. Y podrían preguntarse, pero ¿por qué siguen aumentando capacidad hospitalaria si ya el número de casos en el día a día de las últimas pocas semanas ha estado Va en bajando. los dígitos únicos, ¿verdad? Correcto. Y, y eso es porque la situación puede cambiar. Eso es algo que nunca debemos de perder de vista. El virus sigue circulando, el virus no hay vacuna, no hay un tratamiento totalmente eficaz todavía. Y entonces las Además cosas de que es de muy fácil transmisión, ¿verdad, don Román? de un nivel de contagio altísimo. O sea, este virus, si hay algo peligrosísimo de él, es lo contagioso que es. Y entonces, cuando las cosas comienzan a cambiar, cambian muy rápido. En ese momento ya no hay tiempo para responder, para crear más capacidad hospitalaria. Entonces, se han hecho de nuevo abordajes para suprimir nuevos casos y para aumentar la oferta hospitalaria de la caja. Y eso continuará hasta que esto llegue a su final, que esta crisis pasará, como las otras crisis que enfrentamos como país y como planeta, pero en este momento todavía no ha pasado. Okay. Don Román, usted ahorita tocó el tema de los medicamentos. Esta semana es como clave, ¿verdad? Porque ya llegaron las proteínas que van a inmunizar los caballos y bueno, ya hay bastantes recuperados, ya sobrepasamos la cifra de los 400 recuperados. ¿Qué podemos hablar sobre los tratamientos contra el coronavirus que se están barajando desde el Instituto Clodomiro Picado? Y esto es una de esas cosas que en medio de una pandemia, en medio de tanta amenaza que sentimos como país y como planeta, también hay rayos de luz
iniciativas inspirar a hacer más. Una de ellas es la que usted menciona, doña Carla, que es que en medio de todo esto ha demostrado su capacidad de innovar. Soluciones nuestras, hechas y desarrolladas en Costa Rica. Hay una serie de áreas desde la producción local, por ejemplo, de caretas para proteger el rostro, el diseño básico, pues, avances en la biología molecular, secuenciar el genoma circulando en Costa Rica para saber de dónde diagnosticar con métodos locales nuevos casos. Pero llegando al punto que usted mencionó, que es el del Instituto Cloromido Picado, hay 3 estrategias que se están siguiendo. Una es la del plasma convaleciente, que es básicamente tomar plasma de la sangre de pacientes que ya se recuperaron, y afortunadamente ya más de la mitad se han recuperado de todos los que hemos acumulado en estos 2 meses. Hay una población ya de pacientes recuperados con un interés altruista muy alto para ayudarle a nuestros compatriotas que están enfermos para determinar si los anticuerpos que están circulando en esa sangre, que fueron los que eliminaron el virus de los pacientes recuperados, para aliviar los síntomas y ojalá tratar un paciente nuevo. Semana clave porque esperamos comenzar a recrear en los próximos días. Y luego hay otra etapa, otra estrategia que es purificar esos anticuerpos. Esto es algo que en el Instituto Cloromido Picado tienen toda la capacidad para hacerlo. Purificar esos anticuerpos de la sangre de los pacientes ya recuperados, enfrascarlos y estandarizar su potencia neutralizadora del virus como una medicina. Esa es la segunda etapa, que probablemente está a unos 2 o 3 meses de poderse probar. Tercera, que es la de inmunizar caballos con proteínas recombinantes de este virus, que son básicamente proteínas del virus y no el virus completo. O sea, el caballo nunca se va a infectar por el virus, sino que está teniendo partes del virus, pero que no se pueden reproducir. Una reacción del caballo que más adelante, después de varias dosis de inmunizaciones, veces en los caballos, esta fuerza, esa reacción inmunológica, pueden ser mucho más potentes que una persona. Entonces puede que esa inclusive sea, no lo sabemos todavía. Hoy se espera que ya se comience la inmunización de los caballos, porque las proteínas ya llegaron, se desalmacenaron ayer. Me informan del Instituto Cloromido Picado que empiezan ya con las inmunizaciones de caballos y esperamos de aquí a unos 3, 4 meses estar ya probando esto en pacientes. Así que iniciativas de clase mundial hechas en Costa Rica, y no hay nada que nos diga a priori que esto no vaya a funcionar. O sea, Costa Rica podría ser un país que genera una terapia para una pandemia mundial. Eso es una de esas oportunidades que hay en estas crisis. Y gracias a Dios tenemos un instituto como el Instituto Cloromido Picado. Don Román, para ir finalizando, usted hablaba que una de las grandes enseñanzas de esta pandemia es que sale cara. Entonces, hablemos un poco también de las finanzas de la caja. Yo sé que, bueno, han tenido que recurrir a fondos de emergencia. ¿Qué más han tenido que hacer? ¿Y cómo está ahorita la caja, verdad? Si la mesa todavía se sostiene o si está tambaleando, ¿verdad? ¿Cómo es la liquidez? Sí, eso es otro elemento de la crisis, la parte económica y financiera. La caja tiene un doble golpe en esta crisis.
Tiene un golpe porque tenemos que invertir y gastar más para atender la crisis, o sea, transformar un hospital, aumentar toda esa capacidad hospitalaria, comprar ventiladores por cientos de ventiladores. Y esto es equipo costoso, equipo de rayos X, todo ese equipo de protección personal. Estamos comprándolo en millones de unidades, millones de unidades. Los kits de diagnóstico, o sea, hay una enorme inversión que no estaba prevista en el presupuesto de la caja. Recordemos que el presupuesto se aprueba en septiembre del año anterior y esta crisis para nosotros empieza con el primer caso el 6 de marzo. Entonces hay un mayor gasto y una mayor inversión. Por otro lado, hay menos ingresos a la caja porque la gran mayoría de los fondos que ingresan a la caja, nuestras fuentes de financiamiento, se basan principalmente en cuotas obrero-patronales. Económica, la crisis de empleo, pues se traduce naturalmente en una crisis de financiamiento de la caja. Nosotros tenemos un fondo de emergencias para todo tipo de emergencias, puede ser un terremoto, puede ser una inundación, puede ser una huelga o puede ser una pandemia, de la cual hacemos uso, o sea, lo activamos en este tipo de emergencias. Es un fondo de 45.000 millones de colones normalmente. Cuando vimos la escala de esta crisis, nos dimos cuenta que eso probablemente no va a ser suficiente. Se aumentó el fondo en 20.000 millones de colones, o sea, el fondo ya contaba con 65.000 millones de colones y ya al día de hoy vamos por más de la mitad. O sea, ya hace un par de días habíamos superado los 32.000 millones de colones. Que vamos a ocupar más de lo que existe en el fondo porque esto no va a acabar en pocas semanas. Estamos estimando una inversión y mayor gasto de la caja en 124.000 millones de aquí al final de diciembre. Por otro lado, está el impacto en los ingresos y eso afecta los dos seguros que tiene la caja. El seguro de enfermedad y maternidad y el seguro del IBM, de pensiones. Ahí se han hecho escenarios para valorar hasta dónde podríamos esperar impacto en reducción de ingresos. Todavía no tenemos muchos datos duros, o sea, son escenarios. El único mes donde tenemos datos duros en este mes, a estas alturas, es el mes de marzo, porque la facturación por parte de la caja de las planillas del mes anterior se dan en la primera semana de un mes y luego las empresas y los trabajadores independientes tienen hasta el 15, entre el 15 y el 20 del mes para pagar. Entonces, lo que